vamos a tocar esta. Bueno. Buenos días, mis amigos. La paz sea con todos y cada uno de vosotros. Hace algún tiempo me preguntaron si podía compartir algunas reflexiones sobre la cultura indígena maya en Guatemala, y yo estaba feliz de poder aceptar su invitación. Ahora soy un hombre algo viejo, pero hace unos 45 años, cuando yo era un tipo más joven, recién salido de la universidad, fungí como voluntario del Cuerpo de Paz de los Estados Unidos, en Centroamérica, en Guatemala, trabajando en la reforestación y conservación de suelos. Trabajé en una pequeña comunidad predominantemente indígena llamada Rabinal, que está situado en un departamento llamado Baja Verapaz. Verapaz, el nombre que los conquistadores españoles le dieron a esta parte del país, es decir, paz verdadera. Durante 3 años tuve el privilegio de trabajar junto a la noble y hermosa gente de Rabinal, aprendiendo de ellos cada día, comiendo y bebiendo con ellos, celebrando con ellos y al final lamentar y rezar junto con ellos por las pérdidas que sufrieron. Mi gira de servicio en Guatemala comenzó con energía y entusiasmo desbordantes, y de hecho, a veces sentí que nunca más en toda mi vida volvería a sentirme tan vivo como me sentía casi todos los días durante mi estancia en Rabinal. Pero algunas cosas horribles sucedieron durante mi estancia ahí, el recuerdo con el que he vivido durante más de medio siglo. Vamos a llegar a eso. Dicen que aunque un voluntario del Cuerpo de Paz pase solo 2 o 3 años en una comunidad, la experiencia ahí se convierte en una lente a través de la cual uno ve el mundo por el resto de su vida. Uno vive siempre con el recuerdo de todo. Gracias a Dios por la memoria, incluso cuando duele recordar. La memoria es un tesoro que puede llevarnos al autodescubrimiento. Pero la memoria puede ser también un arma de autodefensa, incluso una herramienta, tal vez en la lucha por conseguir la justicia. Cuando uno ve la propia memoria como un almacén de experiencias pasadas que pueden transformarse en el testimonio vital, entonces la memoria puede convertirse en un arma formidable. El gran novelista Milán Kundera escribió una vez que la lucha del hombre contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido. Estos aspectos contrastantes de la memoria son los que me motivaron a trabajar con la mía propia memoria para tratar de reunir una serie de experiencias vívidamente recordadas en forma de un libro. Un libro llamado Caminando con Evaristo, una memoria de celebración y tragedia en la tierra de los mayas Achí. Todo lo recopilado en este volumen cae, creo yo, bajo 3 amplias categorías: luz, enigma, confesión. Antes que nada, quiero celebrar la vida de una comunidad que llegué a amar, y quiero intentar iluminar sus colores, texturas, sus sonidos e idiosincrasias. También quiero arrojar algo de luz sobre aquellas oscuras fuerzas que eventualmente intentarían destruir esta hermosa comunidad. Pero un tratamiento completo del encanto y atractivo de Rabinal también debe enfrentar todos aquellos enigmas,
Esos enigmas inquietantes y siempre confusos que también son parte del tejido de la vida ahí. Y finalmente, no podía dejar de incluir en este volumen mis propias confesiones, como hombre, como actor y como testigo. Pero comencemos con algunos datos básicos sobre el pueblo de Rabinal que tanto conocía. El pueblo central de Rabinal, donde vivía, estaba rodeado por más de 2 docenas de pequeñas aldeas o caseríos, todos parte del municipio mayor. Muchas de esas aldeas, donde realizaba la mayor parte de mi trabajo, solo se podía llegar a pie. La población de Rabinal era alrededor del 80% indígena maya, todos los cuales hablaban un dialecto maya conocido como achí. Es uno de los 23 dialectos mayas que se hablan en todo el territorio de Guatemala. La mayoría, pero no todos, los mayas que conocí hablaban un español más o menos. 2 policías en la ciudad, una oficina de correos y telégrafos con 2 hombres y una pequeña clínica de salud con un solo médico, y una guarnición militar en las afueras de la ciudad donde entre 30 y 40 soldados estaban. Agua corriente durante unas 8 o 9 horas todos los días. Electricidad en el pueblo central, sí, pero faltaba en la mayoría de las aldeas. Un solo teléfono en toda la ciudad, ubicado en la oficina de correos. Solo escuché sobre eso, nunca lo vi. Y a propósito, no se habían inventado las computadoras personales todavía, ni el Internet, ni los teléfonos móviles. La calle donde vivía. La plaza central. Una joven maya sirviendo una bebida caliente tradicional conocida como chilate. Las mujeres en la plaza central en el día de mercado, mostrando a los agricultores cómo trazar los contornos de la tierra usando un nivel de marco en A, y luego hacer terrazas siguiendo los contornos del terreno. Y, por supuesto, plantar árboles. Al final de mi segundo año en Rabinal, estábamos produciendo hasta 150,000 plántulas al año para plantar en las laderas y caminos apartados de todo el municipio. Pinos, cedros, eucaliptos e incluso caobas y árboles frutales. Pero las señales de protesta y rebelión en el país pronto se volvieron imposibles de ignorar. Y esa condición seria respondió al año de mi llegada a la escena por una brutal campaña gubernamental de terror. Era el día de la independencia de Guatemala, el 15 de septiembre de 1979, cuando recibí en mi puerta mi primer volante guerrillero. Densamente formateado en una sola hoja mimeografiada, decía: a todos los trabajadores que trabajan en los campos de las Verapazas, el Comité de Unidad Campesina los saluda en este 15 de septiembre, en que una vez más, con desfiles y gran propaganda, los ricachones y su gobierno celebran su independencia de los asesinos conquistadores españoles, porque ellos se quedaron como dueños de las mejores tierras y del fruto del trabajo de nuestros antepasados. Y continúa en la misma línea durante varios párrafos más. Claramente la gente estaba muriendo en el campo, aunque en mi primer año todavía tenía que presenciar la violencia de primera mano. En esa coyuntura, el asesinato de campesinos inocentes aún no era un hecho cotidiano, y todavía no en todas partes del país. Aún así, me pregunté, ¿de dónde vino todo este problema? ¿Cuándo empezó todo realmente? La primera lectura de mi libro. Se podría decir que todo el problema empezó algún tiempo antes de que yo llegara a Rabinal. ¿Cuántos años antes?
es una cuestión de interpretación y perspectiva histórica. Digamos tal vez 9 meses antes en Panzós. Empecemos por ahí. En la plaza central de Panzós, Alta Verapaz, unos 10 kilómetros al noreste de Rabinal, miembros de la zona militar de Zacapa atacaron una manifestación campesina pacífica, matando a muchas personas. Los campesinos fallecidos, indígenas que habían sido convocados al lugar, luchaban por la legalización de las tierras públicas que ocupaban durante años. Su lucha los enfrentó directamente a los inversionistas que querían explotar las riquezas minerales de la zona, en particular las reservas de petróleo, bajo contratos con Basic Resources International y Shenandoah Oil. Pero espérese, tal vez no. Eso no parece del todo correcto. La masacre de Panzós fue un acontecimiento importante, claro que sí, pero los problemas comenzaron mucho más antes. Quizás en realidad comenzaron unos 12 años antes. En marzo de 1966, el G2 y la Policía Judicial allanaron 3 casas en la ciudad de Guatemala, capturando a 28 sindicalistas y miembros del PGT. Entre los capturados se encontraban la mayor parte del Comité Central del PGT y el líder de la Federación Campesina, Leonardo Castillo Flores. Posteriormente, todos desaparecieron mientras estaban bajo custodia de las fuerzas de seguridad y en los meses siguientes la prensa guatemalteca los conoció como los 28. A este incidente le siguió una ola de desapariciones y asesinatos inexplicables en la ciudad de Guatemala y en el campo, de los que informó la prensa de la ciudad. O tal vez realmente necesitamos retroceder aún más atrás, tal vez unos 30 años antes. Sí, claro, volvamos a los años 30, al régimen totalitario de Jorge Ubico, cuando las palabras como sindicalista, sindicato y petición fueron terminantemente prohibidas en el discurso público, y cientos de miles de guatemaltecos pobres se encontraron trabajando en condiciones de una virtual esclavitud. Pero no, en realidad necesitamos retroceder otros 60 años incluso antes de Ubico, cuando un presidente anterior, Justo Rufino Barrios, conocido como el Reformador, transfirió la riqueza de propiedad pública de Guatemala a los ricos e influyentes productores privados de café. Bajo Barrios, a los campesinos que utilizaban tierras de la aldea se les daba 6 meses para pagar su parcela o perderla. Decenas de miles de personas perdieron sus tierras a causa de este plan gubernamental y la mayoría pronto se vio atrapada en la servidumbre por deudas. Fue ese el momento en que comenzó la intolerable opresión de la población mayoritaria maya en Guatemala? Siendo realistas, en nuestra búsqueda de las raíces de la revolución, tendríamos que retroceder hasta el comienzo de la ocupación española de las tierras ancestrales del pueblo maya en el siglo XVI, cuando los conquistadores invasores esclavizaron a los mayas en sus territorios, en su propio hogar. Don Pedro de Alvarado, aquel fiel lugarteniente de Hernán Cortés y el primer gobernador español de Guatemala, fue absolutamente despiadado en su trato con los pueblos indígenas que se propuso conquistar. Los historiadores juzgan que su codicia lo llevó a una crueldad excesiva, y hasta sus contemporáneos españoles denunciaron su extrema brutalidad durante su vida. Así, frente a la realidad histórica de más de 4 siglos de opresión violenta de los mayas en su propia tierra, los líderes del Comité para la Unidad Campesina de Guatemala, fundado en 1978, ciertamente tenían mucho trabajo por adelante. El CUC
fue descrito por su fundador Pablo Seto como una convergencia de la insurgencia de izquierda y los movimientos de los pueblos indígenas. Aunque era una organización distinta, tenía estrechos vínculos con el ejército guerrillero de los pobres y ha sido descrita como la primera organización laboral nacional de Guatemala dirigida por el pueblo indígena. Por esta época, a finales de 1979, yo apenas estaba empezando a apreciar las complejidades del escenario político en Guatemala, y a pesar del volante en mi puerta y la presencia del destacamento del ejército en las afueras de la ciudad, el rumor de la guerra civil todavía parecía una preocupación algo lejana, que apenas afectaba a mis actividades cotidianas. Pero el ritmo del cambio se aceleraría en los días venideros. Durante mi estancia ahí, había esencialmente 4 grupos rebeldes distintos que luchaban por liberar al campesinado guatemalteco de su yugo de esclavitud. Poco después de que mi gira de servicio terminara en 1982, estos 4 grupos se fusionaron en una sola resistencia unida. Y en el otro rincón, el gobierno de Guatemala, encabezado en esos años por el general Fernando Romeo Lucas García. El propio hermano de Lucas, Manuel Benedicto, era el jefe de Estado Mayor del Ejército, al mando de una fuerza de unos 15,000 reclutos, entre ellos una fuerza élite de operaciones especiales conocida como los Caibiles, un grupo de duros y altamente capacitados hombres jóvenes que serían asignados para llevar a cabo algunas de las acciones más brutalmente efectivas en las campañas de contrainsurgencia. Junto con un elenco secundario que probablemente no debería sorprenderlos. Necesito decir más. Durante décadas, los marines estadounidenses e incluso la patrulla fronteriza estadounidense jugó un papel clave en el entrenamiento de los asesinos de Guatemala. Estos esfuerzos se volvieron cada vez más sofisticados después del golpe de Estado de 1954, orquestado por la CIA, el golpe que saboteó la democracia guatemalteca. El golpe de 1954 en Guatemala marcó el comienzo de una nueva era de represión violenta de las voces de justicia e igualdad que duraría otro cuarto de siglo hasta la época de mi llegada a la escena en 1978. Aquí vemos la muralla desafiante y satírico de Diego Rivera, que conmemora los acontecimientos de 1954. Frida Kahlo se unió a la protesta pacífica contra la intervención de Estados Unidos en Guatemala. Sería su última aparición en público, ya que falleció apenas 2 semanas después. Pero permítanme ofrecerles ahora un puñado de viñetas de mi libro, Caminando con Evaristo, que en conjunto ojalá le brinden una visión, una descripción un poco más detallada de los problemas de Guatemala a finales del siglo pasado. Sin embargo, no se equivoquen, a pesar de que la guerra civil terminó en 1996, muchos de estos problemas persisten incluso hoy en día. Y todavía queda mucho trabajo por hacer para lograr la justicia, la igualdad y el imperio de la ley a esta tierra de la eterna primavera. Lectura segunda. Rosendo Xolop. Rosendo Xolop era un respetado ciudadano de Rabinal. Era presidente de la cooperativa local de cerámica y, según todos los indicios, desempeñaba las funciones de su cargo con dedicación y celo. Rosendo también era un comisionado militar, un civil responsable de coordinar con los oficiales militares locales para señalar y reunir a los nuevos reclutos de vez en cuando.
Así era en todas las comunidades de Guatemala, realmente. Cada una tenía su comisionado militar. Y, para ser justo, eso no era nada diferente a otros países donde suelen nombrar a los personajes más destacados de la comunidad para formar un comité que se responsabilizaba por seleccionar a los jóvenes que luego se enviarán a luchar en algún pántano, desierto o selva. Solo que en Guatemala no existía un comité como tal. Y de hecho la guerra no era en el exterior, sino en la misma comunidad donde uno vivía. Por lo tanto, el ejército siempre se aseguraba de que los reclutos fueran destinados indefectiblemente a otras comunidades alejadas de su pueblo natal. Siempre es más fácil cumplir con su deber asignado como soldado, siempre y cuando uno no está punteando su arma a la cara de su hermano, su padre o su madre. Pero la verdad es que fue en su calidad de cooperativista, no de comisionado, que yo conocí a Rosendo a lo largo del año. Un día, a principios de año, Rosendo pasó por mi casa con un pedido especial. Quería alguna orientación sobre cómo desarrollar unas buenas herramientas de mercadeo, como folletos, catálogos y demás, para mostrar toda la amplia variedad de las obras cerámicas que se estaban comercializando en Rabinal. Pasamos algún tiempo juntos aquella noche y nos volvimos a reunir al menos una vez más después. Y en esas reuniones discutimos con cierto detalle cómo crear algunas herramientas de publicidad que podrían ser útiles. Aunque yo no tenía experiencia alguna en mercadotecnia propiamente, sin embargo, me encantó la idea de ayudar con este proyecto. Y en realidad tenía una verdadera avalancha de ideas espontáneas que esperaba que al menos lo encaminaran con rumbo acertado. Rosendo se fue con la cabeza llena de ideas aquella noche, y yo estaba seguro de que él seguiría con al menos un par de ellas. Volví a ver a Rosendo en el Día de los Muertos, un día de recuerdo solemne y de celebración fortificada con alcohol en los cementerios locales de todo el país. Todos en la ciudad se congregan dentro y alrededor del cementerio en el Día de los Muertos. Hay música de marimba y la fragancia del incienso de copal. ¡Ay, Dios! Cómo recuerdo la dulce fragancia del copal. Y la gente trae regalos de flores y atol de plátano, puros y aguardiente, fotografías y chucherías, radios de transistores que transmiten música norteña a todo volumen y cualquier otro artículo favorito que sus seres queridos amaban o simplemente disfrutaban mientras estaban entre los vivos. Todos estos artículos se colocan cuidadosamente en las tumbas de los antepasados, quienes existen ahora en otro mundo. En aquella época yo me acercaba al final de mi segundo año en el Rabinal. Mi español ya era bastante bueno, aunque todavía sabía solo unas pocas palabras en el idioma local, el achí. Fui a comprar un octavo de venado especial y la metí en el bolsillo trasero. Entonces caminé por la ruta acostumbrada desde mi casa, pasando por la iglesia en la plaza central, luego pasando por el restaurante Las Diamelas, donde solía cenar, y pasando aún más adelante por el destacamento militar. Me paré enfrente de la capilla del Calvario, que daba acceso al cementerio para estar con mis vecinos durante esta celebración mística que se desenvolvía en medio de las tumbas coloridas y los tristes montículos de tierra. Yo observé desde lejos las festividades del cementerio, pues todavía yo era ajeno a este misterio tan personal. Y luego de pura carambola me topé con Rosendo Solop y me senté con él en un rústico banco de madera. Nos sentamos y hablamos un rato. Rosendo estaba bastante borracho y yo por mi parte ya estaba un poco entonado también. Hablamos los dos, cautelosamente, de los momentos difíciles que atravesaba el pueblo.
El ejército estaba por todas partes y la gente desaparecía. Rosendo lloró, como a veces lloran los borrachos, y luego, para mi sorpresa, de repente se volvió más lúcido y me rogó de alma que lo ayudara a huirse para los Estados Unidos. Rosendo era el comisionado militar del pueblo, el comisionado de reclutamiento que seleccionaba a los jóvenes para ingresar al ejército. Sin embargo, ahora fue él mismo el que tenía tanto miedo de lo que el ejército pudiera hacer con él. Resulta que el teniente del ejército había ordenado recientemente que se reunieran los jóvenes de Pachalum. Pero esta era una aldea donde Rosendo tenía varios amigos y familiares. Por tanto, se había resistido o simplemente había retrasado la orden, preguntándose por qué. Rosendo me rogó una y otra vez que intentara ayudarle a llegar a los Estados Unidos para estar lejos del peligro que lo acechaba. Torpemente, estúpidamente traté de aliviar los temores mortales de Rosendo. Algo entonado estuve, y así insistí ingenuamente en que la situación no podía ser tan mala como él se imaginaba y que seguramente encontraría una salida. Por supuesto, yo sabía que nada de eso era cierto, ni siquiera útil en lo más mínimo. Pero yo estaba bien entonado, y era demasiado inepto, demasiado cobarde en realidad, para hacer lo que debería haber hecho, o al menos intentar hacer. Nuestra conversación llegó a su conclusión, pues, y más no recuerdo de ese Día de los Muertos del año 1980. Pero sí recuerdo esto, lo que les he contado, porque esta, al menos, es la parte que jamás puedo olvidar. Una tercera lectura, también sobre Rosendo. Ahora ya era la Semana Santa de 1981. A estas alturas ya había pasado mucho en el Rabinal. Sin embargo, nadie tenía idea de lo que estaba por venir. Casi a diario escuchaba historias y rumores sobre lo que estaba sucediendo en las aldeas. Era evidente que se estaban perdiendo vidas, pero de alguna manera nunca fue posible observar ni un solo cadáver. Sin embargo, esa falta de evidencia directa no mitigaba ni negaba los hechos que eran obvios para todos en el Rabinal. Ahora había un toque de queda tácito en el pueblo, y nadie se aventuraba a salir a la calle después de las 7 de la noche. Yo siempre había solido disfrutar de asistir a una recepción de boda por invitación de un amigo, pero ahora ya no iba a haber tanta alegría y frivolidad hasta altas horas de la madrugada. La gente seguía casándose, por supuesto, pero lo celebraban ahora por las mañanas o a primera hora de la tarde. Me senté en el comedor de doña Anita y su esposo, Chepe, ahí en la calle principal de Rabinal, cerca de la iglesia, comiendo mi almuerzo de chuleta marañón con una Coca-Cola. El oficial al mando del destacamento militar estaba almorzando en otra mesa casi a la par, con 2 soldados sentados a cada lado. Uno de ellos había dejado su galil, un arma de asalto un poco larga, incluso cuando la culata está plegada. Lo recostó justo en la mesa del comedor, al lado de su plato. Mientras comíamos, una solemne procesión religiosa pasó por afuera en la dirección a la iglesia. El lento y constante ritmo del tambor mientras la cofradía pasaba nos llamó la atención a todos. Todos nos levantamos y caminamos hacia la puerta para mirar, incluidos doña Anita y su esposo, que habían estado cocinando juntos en la cocina trasera. Era Jueves Santo, y este era el tipo de procesión religiosa solemne que se ve en todos los pueblos guatemaltecos en los días de letra roja del calendario católico. La procesión pasó lentamente mientras estábamos en la banqueta frente al comedor.
y todavía no había terminado de pasar cuando el teniente, con su impecable uniforme de verde olive, se dio la vuelta y se enfrentó al resto de nosotros. Sacó bruscamente un crucifijo de plata que colgaba en su cuello, lo agarró fuerte y ostentosamente como un talismán, y luego anunció con voz firme y resuelta al resto de nosotros en la acera: «Yo soy católico también». Eso es todo, compadre. Eso es todo lo que hay que decir. La procesión continuó por la calle, todos volvimos adentro y terminamos nuestros almuerzos, y después de eso cada uno regresó a sus respectivos quehaceres diarios. Al día siguiente, Viernes Santo, yo estaba caminando por la plaza junto a la iglesia cuando me encontré otra vez con Rosendo Cholop, el hombre con quien me había compadecido en un banco rústico junto al Calvario en aquel Día de los Muertos varios meses antes. Rosendo sostenía con ambas manos un lindo racimo de flores, un regalito para su esposa, me dijo. Como me enteré más tarde por otra persona, los dos habían tenido algún tipo de desacuerdo, tal vez una pelea, tal vez por una infidelidad real o percibida. Nunca sabré los detalles, ni importa realmente. Lo que importaba era que Rosendo estaba caminando por la plaza llevando un racimo de flores a casa para su esposa, para tratar de arreglar las cosas. Esa noche estaba sentado en mi hamaca leyendo cuando oí otro de aquellos disparos esporádicos. Eso había estado sucediendo un poco más frecuentemente en los últimos días. Sin embargo, aunque ciertamente era desconcertante, todavía me sentía bastante seguro, porque yo era el gringo en el pueblo, vagamente conectado con la embajada de los Estados Unidos, como estoy seguro de que el oficial al mando en el pueblo estaba bien al tanto. Pensé yo que disfrutaba de cierto estatus de protección en la ciudad, ya fuera real o imaginario. Levanté la cabeza por un momento preguntándome qué podría haber pasado ahí en la noche, pero luego simplemente volví a mi lectura. La oscuridad se hizo más profunda y escuché la voz de América durante media hora en mi radio de onda corta, fumando un cigarro en la oscuridad, antes de finalmente irme a la cama. Creo que dormí muy bien esa noche. Al día siguiente, un amigo se me acercó y me dijo que la noche anterior, cerca del molino, el molino local impulsado por gasolina, donde las mujeres iban todas las mañanas a moler su maíz para hacer harina para tortillas, a apenas 3 cuadras de la casita que yo estaba alquilando, un teniente del ejército entró en una pequeña tienda justo detrás de Rosendo Cholop, que estaba de pie en el mostrador, y llamó su nombre. Rosendo se dio la vuelta y el teniente levantó tranquilamente su arma y le metió una bala en la frente de Rosendo. Todavía recuerdo a Rosendo caminando por la plaza central de Rabinal el día anterior, agarrando un pequeño racimo de flores frente a él. Y por supuesto, siempre recordaré el Día de los Muertos. Aún hoy pienso en Rosendo de vez en cuando. Vuelve a mí en mis sueños y le digo que lo siento, que ojalá lo hubiera ayudado. Él no responde. Y a diferencia de Rosendo, yo tengo que vivir con eso. Una cuarta lectura. ¿Qué nos dicen los pájaros? Fue una tarde, algún tiempo después del inquietante relato de don Tomás, relatado antes en el libro, cuando yo fui testigo de un extraño fenómeno en el cielo que me persiguió y me hizo preguntarme si era posible que algunos espíritus pudieran estar gobernando ahora el trayecto de los sucesos en el Rabinal a medida que se desenvuelven. Yo estaba parado en la calle, afuera de mi portón, solo mirando las nubes para tratar de ver qué tipo de clima podría estar desarrollándose, cuando espié una bandada de unos 20 o 30 pájaros de color oscuro, que no viajaban a ninguna parte,
sino que estaban dando vueltas y vueltas en una espiral apretada y vertical que se elevaba lentamente en el aire sobre mí. Continuaron dando vueltas sobre mí en esta apretada espiral durante más de un minuto, y al verlos me hizo pensar en los acontecimientos de los últimos días y en la conexión o presagio que esta escena podría augurar. ¿Qué nos dicen los pájaros? ¿Qué presagio representa su extraño comportamiento? ¿Servirá el vuelo en espiral de los pájaros para destacar el final de la lucha y el terror? ¿O será una advertencia acerca de cosas aún peores que están por venir? Algunos dicen que los pájaros volando en espiral significan una muerte inminente, mientras otros dicen que están escoltando a los recién fallecidos al más allá. Calcas, el antiguo vidente griego, podría haberme ayudado en esto, o tal vez uno de sus pares profesionales entre los antiguos hititas, los romanos, o incluso los propios mayas. Calcas, el más claro y acertado de todos los videntes que otean el vuelo de los pájaros. Él sabía todas las cosas que son, todo lo pasado y todo lo que está por venir. El vidente que había conducido los barcos argivos a Troya, con la segunda visión que le dio el dios Apolo. Calcas observaba los pájaros y pronunciaba sus profecías, y en muchas otras culturas individuos con dotes similares se han dedicado a la interpretación del movimiento de los pájaros, encontrando en sus coqueteos, su vuelo elevado y sus ocasionales combates aéreos profecías para la conducta humana y hasta el destino de un pueblo. Ornitomancia se llama. No dudo que pueda haber algo de eso. Sin embargo, por otro lado, la bandada en espiral que vi esa tarde podría haber tenido una explicación mucho más sencilla desde la perspectiva de la historia natural, la ornitología. Aquellas aves que vi serpenteando en su apretada espiral podrían haber estado simplemente aprovechando una corriente térmica que las elevaba en el aire, como hacen a veces los pájaros. O podrían haber estado todos involucrados en un esfuerzo concertado para confundir a un depredador cercano. ¿La segunda visión o la pura ciencia? En ese momento, parado frente a mi portón, no me sentía del todo seguro de que un camino de conocimiento fuera más seguro, más acertado que el otro. ¿Serán los pájaros algunos mensajeros de los dioses? ¿O serán simplemente reptiles con plumas? Un par de semanas después fui testigo de otra visión poco común en el cielo, solo que esta vez fue por la mañana, y el fenómeno que vi fue de una naturaleza decididamente más prosaica. Yo iba caminando por la calle donde vivía, rumbo al vivero, cuando escuché el zumbido lejano del motor de una avioneta. Un pequeño avión blanco, monomotor, tal vez un Cessna o alguna nave similar, sobrevoló las montañas al norte del pueblo y luego por el cerro Cayup, aquella ciudadela en las ruinas de los antiguos guerreros y espíritus eternos. Y luego, mientras volaba directamente sobre el pueblo, de repente vi caer del avión miles y miles de pequeños papelitos, primero una nube de ellos y luego otra. El avión voló hacia el sur y desapareció sobre la sierra Chuacús, mientras las dos nubes de papelitos revoloteaban con la brisa y lentamente iban cayendo al suelo y dispersándose por todas partes. Muchos de los papelitos amarillos, nunca más grande que una ficha estándar, cayeron casi a mis pies y me agaché para recoger uno. Lamento no haber salvado ni uno de esos pedazos de papel amarillos que cayeron del cielo. Ojalá lo hubiera hecho, pero lo mejor que recuerdo es que cada uno transmitía un mensaje de tranquilidad mezclado con una advertencia.
que el ejército estaba ahí para protegernos a todos del mal de la rebelión armada, la maldición del comunismo, y al mismo tiempo advertirnos a todos sobre las consecuencias de las tendencias o acciones no patrióticas. Ha pasado mucho tiempo desde que tuve ese papelito en la mano, pero aún así recuerdo que junto a las palabras de amonestación había también una pequeña caricatura tosca y poco halagadora de las fuerzas rebeldes. El avión que había sobrevolado parecía a todo el mundo un avión privado, pero por supuesto bien podría haber sido de las Fuerzas Armadas de Guatemala. Realmente nunca lo sabré. Sin embargo, lo más destacado y seguro de ese suceso fue lo que significó. Rabinal ya lucía definitivamente en la pantalla del radar como un punto crítico en la guerra por el alma de Guatemala, y con toda probabilidad la situación solo empeoraría para todos nosotros en los próximos meses. Hoy fue una batalla por los corazones y las mentes librada con papelitos. Pronto sería un tipo diferente de batalla librada con armas de mayor calibre. De hecho, pues, había motivos para creer que la verdadera batalla ya había comenzado. Después de ese día, cuando yo vi la extraña visión de pájaros volando en espiral sobre mi casa, yo tardé aproximadamente otro año más en Rabinal. Fui evacuado por el Cuerpo de Paz el 7 de noviembre de 1981, apenas unas semanas después de una sangrienta masacre en el centro de Rabinal Plaza, donde el ejército asesinó a más de 200 campesinos inocentes. Años más tarde, ya viviendo en el norte del estado de Nueva York, todavía me sentía atormentado por la tremenda tragedia que se había desarrollado en Rabinal. He aquí un último excerpto de mi libro, Caminando con Evaristo. Lectura quinta. Sufrir en la verdad. Oh Zeus, ¿qué puedo decir? ¿Que nos miras y te preocupas? ¿O nosotros, sosteniendo que los dioses existen, nos engañamos a nosotros mismos con sueños insustanciales y mentiras, mientras que el azar y el cambio, descuidados al azar, controlan el mundo? Aunque todavía mantenía mi creencia en Dios, yo había comenzado a adoptar una visión más humanista de las cosas. ¿Dios el creador? Sí, tal vez. Definitivamente podía ver el Génesis como una metáfora plausible que no era incompatible con el Big Bang y la evolución biológica. ¿Pero Dios el arreglador? No era muy probable, por lo menos hasta donde podía ver. Hay tanto en el mundo que sigue roto. Versos como estos se me quedaron grabados por un tiempo, pero todavía estaba vagando a solas por los campos de las tragedias antiguas y estaba un poco perdido. Leí una tras otra de esos grandes dramas y seguía buscando respuestas. No fue hasta mucho más tarde, con el dramaturgo griego Esquilo, donde finalmente encontré algo parecido a la respuesta que andaba buscando. Debemos sufrir hasta llegar a la verdad. E incluso en nuestro sueño el dolor que no puede olvidar cae gota a gota sobre el corazón hasta que en nuestra propia desesperación contra nuestra voluntad llega la sabiduría a través de la terrible gracia de Dios. Ya sea que lo leamos directamente del guión de Esquilo o lo reformulamos a la luz de la enseñanza cristiana, creo que ahora puedo entender cómo la terrible gracia de Dios podría de alguna manera prepararnos para la iluminación futura. No es una lección fácil de interiorizar, pero es importante. Al final de cuentas, todos tenemos que enfrentarnos a la realidad del mal persistente en el mundo. Y en Guatemala, durante el tiempo que vivía ahí, no faltaba el mar con el que luchar. Desde la campaña de terror de tierra arrasada del general Benedicto Lucas
hasta incluso el hombre ladino que me detuvo en la calle en el día de Independencia y me dijo, estos indios hay que matarlos todos. Así que yo andaba buscando más orientación de cualquier fuente. Mi búsqueda finalmente me llevó a los Upanishads. Para vencer al mal, nos dice el maestro espiritual Eknath Easwaran en sus meditaciones sobre los Upanishads, que debemos actuar sin apego a los resultados. La victoria del bien sobre el mal está garantizada, pero no por el hacedor. No podemos ganar esa victoria, pero podemos convertirnos en instrumentos de ella, precisamente al no pensar en nosotros mismos como los hacedores, sino al contrario, hacernos cero, citando las palabras de Gandhi. La victoria está garantizada, pero no por el hacedor. Bien, entonces nos enfrentamos a otro enigma más aquí. Pero, ¿qué es eso lo que dijo al final de la cita? Hacernos cero. Ya lo veo, ya veo. Así que todo vuelve entonces a Gandhi, a los Upanishads. Mohandas K. Gandhi, el hombre que fue mi héroe adolescente hace tanto tiempo en un mundo que, como hoy, se arremolinaba en la violencia y la injusticia. Nuestro propósito, entonces, es hacer lo que sea necesario para combatir el mal y simplemente responder al mal con el bien, nunca con la apatía ni el parálisis. Sufrir en la verdad, hacerse cero, responder al mal con el bien. O, como dijo el poeta chino Lao Tzu, usa todo lo que eres y entonces podrás ser hecho de nuevo. Aprende a no tener nada y entonces lo tendrás todo. Si puedes dejarte a un todo, entonces puedes hacer cosas por el mundo entero. Y si amas al mundo, así estás listo para servirlo. Palabras, palabras y más palabras. Basta, digo yo, malditas sean todas. Al final, lo único que realmente quiero es sentarme una vez sobre la tierra en la cima del cerro Cayup, ahí a la par del altar de los sacrificios, y mirar así el cielo brillante y estrellado y proclamar, junto con Miguel de Unamuno y a nadie en particular, que la incertidumbre, la duda, la lucha perpetua contra el misterio de nuestro destino final, la desesperación mental y la falta de cualquier fundamento dogmático sólido y estable pueden ser la base de una ética. Pues eso, creo, en el análisis final es probablemente lo mejor que podemos esperar. Luchar con el misterio, sufrir hasta la verdad. Entonces, pues, ¿por qué me tomé el tiempo para producir esta memoria de eventos que sucedieron hace tanto tiempo? Para mí, pues, la respuesta a esa pregunta es sencilla. Yo simplemente quería alabar y recordar. Alabar a un puñado de héroes a quienes tuve el privilegio de conocer en esta vida. Y recordar los pasos que caminamos juntos una vez. Héroes como el padre Gregorio Donoso, como Luis David García Caballeros, a quien llamábamos Huicho, y doña Carmen de Jerónimo. Héroes como Evaristo Cushum de Patitlán y Mariano Alvarado de Xococ. Maestros, líderes comunitarios, innovadores, personas que estaban listas para acostarse sus vidas por la justicia y la igualdad. Tantos héroes, héroes vivos y muertos, del pueblo donde aún habita mi alma. Uno de esos héroes, mi amigo Evaristo, ni lo he mencionado hoy, aunque su nombre aparece en la portada de mi libro. Pero, por desgracia, se nos acabó el tiempo, así que supongo que tendrás que leer el libro para saber más sobre Evaristo. Basta decir que en el transcurso de caminar muchos kilómetros junto a Evaristo Cushum Alvarado, al final de cuentas me pareció que efectivamente era casi como caminar con Cristo a través del Vía Crucis.
Espero que algún día conozcas su historia. Gracias por su tiempo en esta mañana y que Dios los bendiga a todos. Rishki, Mishki, Moki, Wari, Sam, Sam,